Nosotros leímos el Salmo 1, tanto el Salmo 1 como el 2, los judíos los tenían, y aún en cierta medida lo tienen, como la puerta de entrada al libro de los Salmos. No porque sean los dos primeros, sino porque el Salmo 1 presenta un contraste entre el justo y el impío, entre dos caminos, el del justo y el impío. Y el número 2 es un salmo mesiánico que habla del Redentor, del que hace posible que uno pueda caminar por el camino del justo. Entonces han sido tenidos como la puerta de entrada y que ayudan a comprender, a entender el libro de los Salmos. En esta tarde, con la ayuda de Dios, el título del mensaje es ¿Quién es tu consejero? Algunos han sacado predicaciones aquí precisamente hablando de dos tipos de personas, de dos caminos, pero el Señor ha inquietado mi corazón y le decía al hermano Amós que en la madrugada del sábado yo desperté a la 1 de la mañana meditando en ese salmo y volví a dormir a las 3 de la mañana. Gracias al Señor que yo me acuesto 9:30, 10 de la noche, porque ya a las 5 estoy levantado. Pero el Señor me inquietó y ciertamente vinieron a mi mente muchas cosas, muchos versículos para decir, pero nos vamos a quedar solo en el Salmo 1. No vamos a buscar otras citas, aunque podríamos buscar muchísimas. Y aunque son 6 versículos, de ese salmo se pueden hacer muchos mensajes. Pero en esta tarde, ¿quién es tu consejero? Hermanos, yo quiero poner 4 escenarios, 4 cosas que se pueden dar en la vida diaria de cada uno de nosotros. Primero, tú estás teniendo problemas con tu esposo, el caso de una hermana, y acudes a donde una amiga inconversa a buscar consejo y ayuda. Segundo escenario, tienes problemas en tu trabajo y un compañero impío te indica cuáles son los pasos que tú debes dar, cómo tú debes resolver ese problema. El otro escenario, estás en la escuela, un amiguito incrédulo te dice que una compañerita está por ti y que no es nada si tú le pides amores, pero tú eres cristiano. El otro escenario, una vecina no cristiana te dice que tienes bonitas piernas, que son una bendición de Dios y que debes usar faldas que las muestren, porque son muy lindas para tenerlas cubiertas. Todas estas situaciones y otras semejantes se han dado, se dan y se seguirán dando en la vida de los cristianos. A diario nosotros recibimos muchos consejos, algunos bien intencionados y otros mal intencionados. Todos vertimos opiniones sobre los demás, no acerca de los demás, sino encima de los demás y sus situaciones. Dice el pastor Paul Tripp que todos somos consejeros y que a diario damos consejos y recibimos consejos. El problema es el tipo de consejos que damos y recibimos. ¿Cuál es la base moral y espiritual de los consejos? Pero todos somos consejeros, todos. Y recibimos consejos sobre la más variada diversidad de temas a diario. Recibimos consejos en el trabajo, recibimos consejos por WhatsApp, por las redes sociales, la televisión, la radio, la prensa, en las conversaciones, recibimos consejos a través de la música, por diferentes medios nosotros recibimos consejo a diario. De hecho, aunque usted no lo crea, cada cantante está dando un consejo, sea aquí en la iglesia o sea en la radio, en la televisión, a través de YouTube, nos dan consejos.
Con esto en mente, vamos a ver el Salmo 1 para ver lo que Dios tiene que decir con respecto al consejo. Lo primero que nosotros encontramos es que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. Y lo extraño es, hermanos, que en hebreo bienaventurado está en plural. Aunque está traducido en el castellano en singular, si lo fuéramos a leer como está escrito en hebreo, diríamos: bienaventurados el varón. El asunto es que los hebreos usan esa forma plural, igual que nosotros usamos el término, el sufijo ísimo, como un superlativo. En hebreo lo que están diciendo es como si fuera felicísimo el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero esta sola palabra bienaventurado es una frase realmente, debería traducirse como una frase. Debería traducirse: oh, la felicidad del varón. Qué feliz el varón, cuán feliz el varón. Así es que debe traducirse. Y la palabra varón es una palabra genérica aquí. Varón aquí no se refiere solo al hombre, se refiere a persona. Es el equivalente a la palabra persona. Podríamos traducir: bienaventurada la persona. Para que no vayan a decir: no, eso se lo está diciendo a los hombres. No, es una palabra genérica. Se puede usar para el joven como para el viejo, el educado o el ignorante, el rico o el pobre, el poderoso o el débil, el conocido o el desconocido, para el amo, el esclavo, varón o hembra. Persona. Ahora, ¿qué está diciendo este versículo? Dice que el que es feliz, el felicísimo, o la persona felicísima, no anda en consejo de malos. La palabra que se traduce consejo aquí es plan, propósito. Es muy feliz, es dichosa la persona que no se comporta, no se conduce de acuerdo a los planes y propósitos de los malvados. Malo significa malvado, perverso, impío. Dice aquí que una persona muy feliz es alguien que no adapta su vida a los planes de los impíos. Hermanos, los impíos tienen una agenda. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe adaptar su vida a la agenda de los impíos. El que dice que es cristiano y trata de adaptar su vida a los planes, a los propósitos, al consejo de los malvados, o no es cristiano o va a vivir amargado. De hecho, en las iglesias hay mucha gente que cada vez que abre la boca es para expresar amargura. Trabajaba en la radio con un compañero que yo sabía cuándo le había pasado algo, porque podíamos estar haciendo un comentario de actualidad y desde que venía un anuncio hacía. Yo decía: ven aquí, ¿qué te pasa a ti? Hay cristianos que viven así, como que le está cayendo el mundo encima. Tiene que revisarse. Posiblemente su vida esté adaptada a los planes y propósitos de los perversos. Y hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Hay una agenda mundial que su propósito es destruir el cristianismo, y puede ser que nosotros nos hallemos haciéndole el juego a esa gente en contra de la iglesia, la novia del Cordero. De hecho, escuchaba un pastor hoy que estaba diciendo que la ONU aprobó una declaración en donde dice que las religiones, específicamente la cristiana, atentan contra los derechos humanos.
Eso es una perversidad, eso es una de las mentiras más grandes. Si hay una religión que respeta el derecho a la vida, los derechos humanos, es el cristianismo. A donde llega el cristianismo se ha abolido la esclavitud. El cristianismo está en contra de la violencia intrafamiliar. Eso es una falacia de la ONU, la OEA, y un señor apellido Soros, que está gastando billones de dólares para acabar con el cristianismo, porque hay una agenda mundial. Hermano, nunca nos metamos y repitamos lo que esa gente dice, porque es dichoso, es bienaventurado, es felicísimo el varón, la persona que no anda en el consejo de los malos. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Pero sigue diciendo que es muy feliz, es bienaventurado el varón, no solo que no anduvo en el consejo, en los planes de los malos, los impíos, los perversos, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y esta expresión es alguien que no se ha colocado, que no confía, que no se entrega, que no se apoya en la conducta, en la forma de ser y la manera de hacer las cosas de los no creyentes, de los no regenerados. Bienaventurado, dichoso el varón que no sigue las formas de los pecadores. Hermanos, nosotros somos santos. Santos en Israel, la nación de por sí era santa. Dios no la destruyó por amor a su nombre, a su propio nombre, por su gloria. Pero nosotros somos llamados del nombre de Dios. Y la palabra santo significa diferente, es uno de los significados, tiene más. Hermanos, nunca nosotros los cristianos debemos usar los métodos de los impíos. Hermanos, esa frase de el fin justifica los medios es mentira para el cristiano. Aquí dice cómo se hacen las cosas. Y tenemos presión para usar las formas del mundo. Hermano, la Biblia dice lo que nosotros debemos hacer frente al mal. Es denunciar el mal, es condenar el pecado, pero anunciar a Cristo, la solución al pecado. Hermanos, nosotros no ganamos nada con cacerolazos. Mire, yo preferiría que para estar dando cacerolazo y coger para una plaza con una mujer en cuera de la cintura para arriba, con la bandera pintada en los senos. Hermano, ¿usted cree que ese es el lugar donde deben estar los cristianos? Una mujer impía enseñando los senos con el azul en un seno y el rojo en el otro. Hermano, por el amor del Señor, solo faltó que tuviera la palabra Dios, patria y libertad. Yo prefiero mejor que hagamos como hicieron los italianos. Hubo ciudades de Italia que la gente, como no puede salir de su casa, se pararon en los balcones y salieron por las ventanas a aplaudir a los médicos y enfermeras, al personal médico que está luchando contra el coronavirus. Yo prefiero eso y no un cacerolazo, hermano. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, no sigue las formas de los pecadores. Pero dice también, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Usted sabe lo que es un escarnecedor? Es un burlador. Es bienaventurado el varón, es bienaventurada la persona que no se reúne, que no convive y tiene amistad íntima con los burladores, con los que se mofan y disputan contra las cosas santas. Ese no es el tipo de persona que nosotros debemos frecuentar y tenerlos como nuestros mejores amigos. Hermanos, no es que vamos a vivir fuera del mundo, pero usted y yo debemos saber con quiénes nos juntamos. Y una persona que es burladora no es alguien a quien nosotros debemos darle la deferencia de nuestra amistad íntima y cercana. Pueden ser conocidos, ¿cómo tú estás? Dímelo. Hoy en día todo el mundo dice Dios te bendiga, ¿y cómo tú estás, mi hermano? Sus hermanos son los hijos de Dios. Esa es su familia. Esa es su familia. Debemos tener cuidado. Un hombre felicísimo, dichoso, bienaventurado,
Dice la palabra de Dios que es alguien que no se sienta en silla de escarnecedores, de burladores. El hombre y la mujer de Dios no debe seguir los propósitos de los perversos, no debe imitar la conducta de los impíos y no debe ser amigos y compartir con los burladores. Les voy a leer lo que dice un comentario bíblico. Es posible ver aquí un proceso de decadencia del varón que no es bienaventurado. Dice este estudioso que aquí hay un proceso de decadencia. Primero, el que no es bienaventurado, el que no es dichoso y feliz desde el punto de vista de Dios, se deja influenciar por los consejos de los malos. Uno se conoce por los compañeros que escoge. En Dominicana decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. A menos que sea el impío que ande con un hombre justo. La gente no va a decir que él es justo, va a decir que nosotros somos impíos. Primero, se deja influenciar por los consejos de los malos. Segundo, empieza a participar con los pecadores. Comienza llevándose del consejo. Segundo, ya comienza a compartir, a participar con los pecadores en sus actividades. Quizás no parezcan muy malos, pero el hombre bienaventurado desde el punto de vista de Dios no debe colaborar con sus proyectos. Pero por último, comienza llevándose del consejo de los malos. El segundo paso es que comienza a compartir los métodos, el estilo de los pecadores. Y tercero, se identifica tanto con los que no son del camino de Dios que termina burlándose de lo bueno. Usted ve un proceso de degeneración ahí. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Toma el lado del mundo contra los principios cristianos. Y algo triste, aún dentro de la iglesia hoy, existen los que se burlan de lo sobrenatural y de las convicciones morales basadas en la revelación bíblica. Hermano, ¿usted sabía que en las iglesias hay gente que se burla del que quiere vivir en santidad? Hermanos, una cosa es el fariseo, uno el legalista y otro el que quiere andar en santidad. Son tres cosas diferentes. Hay gente que se burla de los santos, pero está en las iglesias. Él ha comenzado un proceso de degeneración. Ustedes notan, hermano, por qué yo les digo en muchas ocasiones y les advierto de lo que ustedes comparten y leen en las redes sociales. Los pensamientos de quien. Hermano, con tantos versículos que tiene la Biblia, póngase a contarlos. ¿Alguien los contó? Realmente dice cuántos capítulos y versículos tiene la Biblia. Con tantos versículos que tiene la Biblia, con tantos buenos predicadores de sana doctrina, y los pensamientos que comparten algunos cristianos de Paulo Coelho, no relaje. Hermanos, un cristiano publicando un pensamiento de Gandhi. Bueno, su Facebook es suyo, usted hace con su muro lo que le da su voluntad, pero Dios le va a pedir cuenta. Hermano, yo como cristiano, ¿cómo voy a compartir algo que dijo Buda? Cuando Buda era un tipo que tenía incontinencia alimenticia. Buda terminó que no podía ni moverse porque era glotón. De hecho, todo el que cree en Buda debería ser como él. Hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, el versículo 1 es la parte negativa, no anduvo, no estuvo, no se sentó. Ahora viene lo positivo. El que es muy feliz, dichoso, bienaventurado, es alguien que en la ley de Jehová está su delicia. Su vida está centrada en la palabra de Dios. Su delicia es la ley de Jehová. Y la palabra delicia es placer. Su deseo es la ley de Jehová. Es alguien que se complace, se deleita, desea la ley de Jehová. El cristiano que conoce al autor de la palabra de Dios
debe leer, escudriñar, estudiar con sumo interés la Biblia. No hay sustituto en la vida de un creyente para la palabra de Dios. No lo hay. Debe ser su comida espiritual, su sustento, el mapa para el camino. Y la delicia de un hombre dichoso, bienaventurado desde el punto de vista de Dios, es conocer más la palabra de Dios y por medio de ella conocer más a Dios. Hermanos, el propósito de la Biblia no es conocerla para discutir, ni para privar en que sabemos mucho. El propósito de la palabra de Dios es conocer más a Dios a través de su revelación y obedecerla. Porque hay gente que tiene la Biblia y la Biblia tampoco es un amuleto. Bueno, hubo un soldado de un país que le dieron un disparo y no lo mató porque tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo y paró la bala. Bueno, yo voy a andar con un Nuevo Testamento ahí ahora. Si me tiran, que lo aparen. No, hermano, eso no es un escudo a prueba de bala. Esa es la palabra de Dios para conocerla. Hay gente que tiene Nuevo Testamento de los que dan los gedeones, esos Nuevos Testamentos azules, desteñido y todo doblado y deformado porque no se lo sacan del bolsillo de atrás del pantalón. Yo pienso que será como a las mujeres usan silicona, bueno, él usa la cartera de un lado y el Nuevo Testamento del otro. 2 implantes tienen algunos. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te emociona? Lo que te hace feliz y te emociona dice lo que es importante para ti. Si la palabra de Dios es tu deseo, es tu delicia, te emociona, eso implica que es importante para ti. Hermanos, a veces, yo lo digo porque cuando yo era inconverso, yo oía Radio Transmundial, yo tenía la Biblia, yo no entendía ni papa. Cuando me arrepentí, me convertí, lo que tenía era un Nuevo Testamento negro, chiquito, y para mí era una emoción leer el Evangelio de Juan. Me dijeron, lee el Evangelio de Juan, y para mí era una emoción leer el Evangelio de Juan. Pero hermanos, la tendencia es que con el tiempo nosotros vamos perdiendo esa emoción al abrir la palabra de Dios. Nos acostumbramos tanto a la Biblia que llega un momento que no la tomamos en cuenta. Eso pasa como los esposos, se acostumbran tanto que ya ni se hablan. Hay gente que trata a la Biblia así, como a su esposa o al esposo, como que se han casado con la Biblia. Hermano, debe ser nuestro deleite, nuestro deleite. El justo halla su delicia en la ley de Jehová. Martín Lutero dijo algo que podría sonar una exageración. Lutero dijo que él no podría vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, pero que podría bien vivir en el infierno con ella. Es una exageración, pero era una manera de Lutero decir cuánto apreciaba, amaba y estimaba la palabra de Dios. Y decía Spurgeon, el hombre debe de tener algo en que deleitarse, algún placer supremo. Su corazón nunca tuvo la intención de ser un vacío. Si no se llena con las mejores cosas, estará lleno con cosas indignas y decepcionantes. El bienaventurado llena su corazón con la palabra de Dios. Hermanos, si tú no llenas tu corazón con la palabra de Dios, lo estás llenando con otra cosa, con la palabra de los impíos, de los malos, de los burladores. En el mundo no hay nada neutro. O es de Dios o es del diablo. O llenas tu corazón con la palabra de Dios y te deleitas en ella, o estás llenando tu corazón con lo que deleita a los impíos. Y hay un problema ahí. Hay 2 posibilidades. Si una persona se deleita en algo, tú no le debes rogar que lo haga o que le guste. Lo hará por sí misma. Puedes medir tu delicia por la palabra de Dios, por medio del hambre que tienes de ella. Hermano, tú tienes hambre de la palabra de Dios. Si tú tienes hambre de la palabra de Dios, a ti no hay que decirte que hagas devocional. Si tienes hambre por la palabra de Dios, a ti no hay que decirte que asistas al culto. Tú vas a querer venir a escuchar palabra de Dios.
Si algo te deleita, te complace, no hay que decirte que lo hagas. A mí hay 3 sabores de helado que me encantan: coco, chocolate y bizcocho. Cuando yo voy a la heladería, eso es lo que yo pido. Y si es un cubo, le digo, échaselo los 3. Porque me deleita. A mí no hay que decirme, ¿tú quieres coco? Y yo me acostumbré a comer helado de coco en pote, de eso de compota. Hermano, cuando a uno le deleita algo, no hay que forzarlo. Hay gente a veces que está en los cultos y no quiere ni abrir la Biblia. Miren, particularmente yo le he dicho a los muchachos, sobre todo a Joelito, que es el que trabaja en la computadora, no me gusta que me proyecten los versículos. Porque la gente busca poco en su casa en la Biblia, entonces venimos al culto, si no lo proyectan, no buscamos. La gente ha ido perdiendo la destreza de buscar en la Biblia. Yo prefiero mejor que no lo proyecten y que los hermanos busquen en la Biblia. Usted sabe que uno mide también cuánto lee la gente la Biblia en su casa, dependiendo de si encuentra los versículos rápido o lento. El hombre bienaventurado se deleita en la ley de Jehová, es su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. La palabra hebrea que se usa para meditar significa susurrar, murmurar, pensar. El hombre bienaventurado es alguien que susurra la palabra de Dios, que murmura la palabra de Dios, que piensa en la palabra de Dios. Y necesitamos un pensamiento bíblico. Es lo último en lo que pensamos a veces. Hermanos, los rabinos en Israel, cuando leían algo en la ley, ellos comenzaban a repetirle en un murmullo bajito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, comenzaban a repetirlo mucho en voz baja. Dios dice que el hombre que es feliz, es dichoso, es aquel no solo que se deleita en su ley, sino que medita en ella, la murmura, piensa en ella, la susurra. En definitiva, es su tema de conversación. Hermanos, nosotros debemos asimilar la palabra de Dios, debemos pensarla y aplicarla a nuestra vida. Lo que trabaja en nuestra mente moldea nuestra vida. Si la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros, ella moldea nuestra vida, le da forma a nuestra existencia. Pero si nosotros de la palabra que nos llevamos es de los pecadores, el camino de los malos, y nos sentamos con los burladores, eso va a moldear nuestra vida. Y lo que vamos es a vivir dando problemas en la iglesia. De hecho, todos damos problemas de una manera u otra en la iglesia. Imagínense usted si no estamos llenos de la palabra de Dios. En la meditación cristiana, la meta es llenar tu mente con la palabra de Dios. Hermanos, la meditación trascendental que tienen en la India y en algunos lugares de Medio Oriente, y que mucha gente quiere traer eso a Occidente. La meditación trascendental es dejar la mente en blanco, no pensar en nada, dejar la mente vacía. Una mente en blanco, eso es dificilísimo. Una mente vacía es una puerta ¿para quién? Para los demonios. La meditación bíblica no es dejar la mente vacía, es llenarla, pero con la palabra de Dios. ¿Usted ve la diferencia entre las cosas de Dios y las de los malos y las del mundo? Es llenarnos con la palabra de Dios. El justo solo tiene la palabra de Dios en su mente 2 veces al día. ¿Cuándo dice aquí? Son 2 veces nada más, hermano, que usted y yo debemos tener la palabra de Dios para meditarla. Noche y día. 2 veces nada más, hermanos. Noche y día. El Señor no nos pide más. Noche y día. Eso lo cubre todo. Hermanos, toda la consejería en la vida del cristiano debe ser consejería
bíblica, centrada en la palabra de Dios y no en las opiniones de los hombres, que en definitiva, hermanos, en definitiva, lo que no es palabra de Dios, aunque le digan que es de un filósofo, de un gurú, de un chamán, es del diablo. Porque detrás de ese impío, el que le da ideas, es el diablo. Es el diablo. No hay nada neutro. No hay nada neutro. Para ir avanzando, porque hay otra parte en el culto. Dice que este hombre bienaventurado, que no anda en el consejo de los malos, no está en el camino de los pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, de burladores, sino que se deleita en la ley de Jehová y en ella medita día y noche. Ese hombre, aparte de que arriba dice que es bienaventurado, y recuerde, eso es como decir felicísimo. Aquí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros cantamos eso. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol tiene una fuente continua de agua. Jamás se secará, porque siempre está tomando lo que necesita. Sus raíces tienen el alimento ahí. Si constantemente estamos necesitados, debemos examinar si estamos plantados o no junto a corrientes de aguas, que es la palabra de Dios. Si todo el tiempo nosotros nos encontramos como en una sequía espiritual, hay que ver si nuestras raíces no están echadas en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que este hombre bienaventurado, que su consejero es Dios, que se deleita en la ley de Dios, que medita día y noche en la ley de Dios, es un hombre que sus raíces están plantadas en el agua, junto a corrientes de agua. Será un árbol que es fuerte, estable, porque hunde sus raíces en esa fuente de agua. La vida de un justo debe estar marcada por la fortaleza y la estabilidad espiritual. Todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas, todos en algún momento flaqueamos, pero debe ser digno de llamar nuestra atención los que dicen que son cristianos y todo el tiempo parece que están en sequía, como las vacas flacas de Egipto, de Babilonia. Hermanos, por eso de los llamados al altar tiene un problema, separa a la misma gente. Hay gente que no toma una santa cena porque tiene un problema. Pero hermano, han pasado 30 días y sigues con el mismo problema. Hay que ver dónde están esas raíces echadas. Hay un problema, no se está alimentando bien. Pero dice aquí que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El justo como árbol plantado junto a las aguas con raíces profundas y fuertes, bebe del río de la palabra de Dios. Su fruto no falta, su hoja siempre está verde, tiene la savia necesaria para producir fruto. Hermano, si tú no estás dando fruto espiritual, posiblemente te estés llevando del consejo de los malos, estés en camino de pecadores o sentándote en silla de escarnecedores. Le estás dando oído a otro que no es Dios. Tu consejero no es Dios. A la gente le gusta acercarse a los pastores y a algunos hermanos y preguntarle: hermano, ¿qué usted opina? No es qué opina Dios. La gente está buscando mucha opinión de hombre. Hermano Amós, la palabra de Dios, ¿hay algún versículo en la Biblia? Hermano José Manuel, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Hermano fulano, ¿qué dice la palabra de Dios? No.
¿Qué usted cree, hermano? Eso a ver si coincidimos con lo que ya él tiene ahí, o con lo que le dijo un impío. Todo lo que hace prosperará. ¿Ustedes han oído hablar del toque de Midas? Había un rey que le gustaba tanto el oro, él quería llenarse de oro, hasta que le concedieron el deseo de que todo lo que él tocaba se convertía en oro, se murió de hambre. Tocaba la comida, se convertía en oro. Tocaba a uno de los siervos que le llevaba la comida, el siervo se convertía en oro con todo y comida. ¿Qué pasó con el rey Midas? Se murió. Nosotros no tenemos el toque del rey Midas. Cuando aquí dice que todo lo que hace prosperará, no es que nos vamos a hacer ricos y millonarios. No. Es que aún en las circunstancias difíciles, nosotros vamos a ser prosperados por el Señor, vamos a ser bendecidos, aún con esas circunstancias difíciles. Porque todo lo que el Señor traiga a nuestras vidas va a ser para su gloria y para nuestra bendición, para formar nuestro carácter. Hermano, el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios es alguien que aún en medio de las aflicciones prospera espiritualmente, porque siempre lo que estamos buscando es prosperidad material. Hermano, la mayor prosperidad de un hombre y una mujer de Dios está en su intimidad con Dios y en ser conformado a la imagen de Jesús. ¿Y usted sabe cuál es un instrumento muy utilizado por Dios para conformarnos a la imagen de Jesús? Las aflicciones. Y dice aquí que los malos en el versículo 4, no así los malos. Hermano, no se lleve del consejo de los malos, no siga el camino de los malos, de los burladores. ¿Por qué? Porque a diferencia, ellos, en lugar de ser bendecidos, como dice el versículo 3, a ellos no le irá bien. ¿Cómo usted se va a llevar de una persona que su fin, precisamente por seguir su estilo de vida, es el mal? Hermanos, si las ideas de los hombres, si los métodos humanos fueran la solución a los problemas de la humanidad, ¿cuántos miles de años tiene la humanidad ideando métodos para la solución de su problema y no ha dado con uno? Y ese es el consejero que usted busca, el que no pega una. Fíjese lo que dice aquí, ese consejero que muchos tienen, el malo, dice que son como el tamo que arrebata el viento. El malo, ¿qué dice ahí? Que se lo lleva el viento. Hermanos, el tamo es un polvillo, una cáscara que queda cuando se muele el trigo o cuando se limpia el trigo. El tamo es simplemente trillaban, limpiaban el trigo, sacudían lo que se llevaba el viento, eso es tamo. ¿Qué dice el Señor? Que a los malos se los lleve el viento. ¿Y debe ser ese el consejero de un cristiano? ¿Deben ser los pensamientos de ese lo que debe guiar el estilo de vida y de actuar y de pensar de un cristiano? Yo no lo creo, hermano. No lo creo. Sus pensamientos y sus ideas son como paja. Y la palabra aquí que dice que será arrebatado es que será empujado, dispersado, movido, vencido. ¿Quién es el que dice la Biblia que tiene victoria, que es más que vencedor, que nada nos puede separar del amor de Dios? Es el cristiano, no el impío. Hermano, el consejero del impío debe ser un cristiano, no al revés. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Nosotros, hermanos, en medio de la crisis política, en medio de la crisis del coronavirus, en medio de la crisis de la influenza que está atacando más que el coronavirus, así como usted lo ve, en medio de toda la crisis del mundo, el que debe estar dando consejos en WhatsApp,
en Facebook, en Instagram, en la calle visitando de casa en casa, entregando tratados, regalando Nuevo Testamento, regalando Biblias. El evangélico, el consejero debe ser el evangélico con la palabra de Dios. Yo no le permito, va a venir un impío a hablarme a mí de cosas espirituales y de la vida. Pero tú estás perdido. A ti te está empujando el viento. Tu vida es paja. Tú estás edificado sobre la arena. Un impío puede hablarme a mí de electricidad. Puede hablarme a mí de costura. Pero para la vida, no. Y antes de preguntarle a un impío, mejor le pregunto a Argenio, le pregunto a Chichi Domínguez de electricidad, otros hermanos aquí que son electricistas. De hecho, yo hay muchísimas cosas que se las pregunto son a los hermanos que son profesionales en eso. En estos días con esto del COVID parece, de momento lo cogen como la mascota de los Juegos Olímpicos o algo, porque lo que parece es que la gente lo tiene así. Cualquiera coge y se pone una bata blanca con 3 potes de medicina atrás a dar consejos y grabando un video. Y nosotros los evangélicos tirando eso por WhatsApp, publicándolo en Facebook. Y resulta que ese señor cuando viene a ver es un albañil. Y les voy a decir, hermanos, de hecho, hay 3, se lo decía hoy a los caballeros, esa fue la clase hoy, buscando versículos de fortaleza, de confianza en Dios. Y le dije, hay 3 razones básicas por las cuales tiran todas esas noticias, esos audios. Primero, burlarse. Reírse de todo el que lo cree y lo publica y lo comparte. Segundo, crear pánico y terror. Y de hecho sometieron a 2 a la justicia. Yo quiero que vengan a buscar del Ministerio de Salud a par de evangélicos que están repartiendo y compartiendo cosas que son falsas en las redes sociales. Pánico, hermanos. Los terroristas no son solo los que ponen bombas y le disparan a una multitud. El que comparte noticias falsas para meter miedo es un terrorista. Y el cristiano no debe ser terrorista, ni simple. Pero una razón muy peligrosa por la cual se crean muchos audios y muchos videos es para causar daño físico. ¿Usted sabía, hermano, que están prescribiendo que se hagan cosas que lo que pueden es hacer daños a órganos en su cuerpo? Eso me recuerda cuando salió la conjuntivitis, cuando hubo conjuntivitis la primera vez, que le decían a la gente que se lavara los ojos con limón dulce. Hubo gente que se lavó los ojos con limón agrio y hasta el día de hoy no han vuelto a ver jamás y no van a volver a ver. Hermanos, hay gente que inventa todo eso con el propósito expreso de hacer daño físico. Y usted comparte esas cosas, está provocando que a alguien se le dañen sus cuerdas vocales, a alguien se queme las fosas nasales y puede incluso contribuir a que alguien se envenene. Hermanos, el malo se lo va a llevar el viento, lo arrebata. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Voy a volar esos versículos por asunto del tiempo y quiero dejarles esta conclusión. Y esta conclusión la tomé de un libro escrito por Paul Tripp, pastor, el libro Instrumentos en las manos del Redentor. Me pareció interesante 5 puntos que tiene Paul Tripp con respecto a los consejos. ¿Quién es tu consejero? Primero, los pensamientos, opiniones, consejos y relaciones siempre establecen una agenda. A pesar de que no estemos conscientes de ello, todos los días nos aconsejamos unos a otros qué desear, qué pensar y qué hacer. Hermano, cada opinión, cada consejo establece una agenda. Te dice qué hacer.
Hay gente que quiere crearnos una agenda. Decir, mira, tu día debe ser este. No. Segundo, el consejo es siempre moral. Hermanos, no hay un consejo inocuo, aunque usted lo vea como que no, eso no es nada, eso es mentira. Todo consejo es moral y todo consejo define que algo es correcto o incorrecto, verdadero o falso, bueno o malo, sabio o necio. Todo consejo te conduce a una de esas cosas. Tercero, nosotros debemos anhelar la dependencia que en el origen tenían Adán y Eva, aunque se perdió, donde todo lo que la gente pensaba, decía y hacía se basaba únicamente en las palabras de Dios. Lamentablemente Adán y Eva pecaron, pero originalmente Dios creó al hombre para que hiciera lo que Él dice. Y cuando nosotros creímos en Cristo, la imagen de Dios fue vivificada en nosotros. Y Dios está trabajando para conformarnos otra vez a esa imagen original, en el nuevo Adán. Y debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. Cuarto, las voces del mundo apelan a una vana ilusión común en los corazones pecadores. Créalo usted o no, todo el consejo de los impíos va en la dirección, en la vana ilusión de desear ser como Dios, capaces de entender y vivir la vida por nuestra cuenta. Los consejos impíos apuntan a sustituir a Dios y a que nosotros vivamos como nos parece. Necesitamos gente en nuestras vidas que nos amen lo suficiente como para invitarnos a volver a una vida centrada en Dios. Y por último, necesitamos las palabras de Dios, la Biblia, para encontrarle sentido a la vida. Hermano, donde único nosotros le encontramos sentido a la vida es en la palabra de Dios. Ahí es que entendemos todo lo que sucede. Tenemos que escuchar la voz confiable del Creador. Su palabra es lo único que puede penetrar a través de la confusión de la filosofía del mundo y de nuestra propia necedad para hacernos verdaderamente sabios. Lo único que puede en contra de la filosofía del mundo es la palabra de Dios. El conocimiento verdadero comienza con el conocimiento de Dios. La sabiduría es el fruto de la adoración y se recibe de rodillas. Es el producto de una vida vivida en sumisión a aquel que es la sabiduría, Cristo. Hermano, la pregunta, ¿quién es tu consejero? Dependiendo de quién sea tu consejero, serás bienaventurado, serás dichoso, serás feliz, felicísimo, felicísima. O por lo contrario, dependiendo de quién sea tu consejero, vivirás una vida seca, estéril y en un completo otoño de tu vida.